Grabar. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo encuentro, el webinar número 3 de la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara Argentina de la Construcción. Estamos a full trabajando para difundir estas nuevas formas de trabajar, estas nuevas formas de pensar e incluir a todos y a todas en la industria de la construcción. Hoy nos va a acompañar Consuelo Summers con el título Diversidad e Inclusión, el impacto que tienen estas dos variables, estos dos hechos en las organizaciones, y en particular haremos la bajada a la industria de la construcción. Y la conversación tiene este formato, no se trata de una clase magistral, sino de un encuentro. Va a ser moderado por Jorgelina Cibraro, por Verónica Roldán. Ahora se me corrieron las camaritas y no las encuentro, pero están por ahí. Ahí está, Jorgelina. Te paso la palabra, comenzamos. Un favor para todos y todas. Si pueden, prendan las cámaras, porque es mucho más interesante poder dialogar con caras reales que con cuadraditos negros con el nombre. Aparte sé que Consuelo nos tiene a todos en una pantalla aparte, así que nos va viendo mientras haga ella la charla. Así que bienvenidos, si pueden prender la cámara. Jorgelina, Verónica, todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en la Subcomisión de Capacitación de Género. Hoy tenemos un lujo tener la cónsul que nos va a ilustrar con esta presentación, y seguramente después tendremos un espacio para abrir una serie de preguntas y, bueno, co-moderar con Vero también, del EPRIN, que está también en algún sector de la pantalla. Cónsul, todo tuyo, un placer. Muchas gracias, Jorgelina, gracias Sebastián y Verónica. Les doy la bienvenida a este webinar de diversidad e inclusión, qué impacto tienen las organizaciones. Quiero dar las gracias a la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara Argentina de la Construcción y a la Escuela de Gestión de la Construcción por esta invitación a brindarles esta exposición en un tema que me apasiona. Para aquellos que no me conocen, me presento rápidamente. Soy Consuelo Summers, coach ontológica y health coach, trabajo en capital humano hace unos 20 años. Comencé haciendo búsqueda de ejecutivos y con el tiempo me di cuenta que lo que me apasionaba era el desarrollo de las personas. Así que hace unos 9 años hice una reinvención laboral, hice un programa de coaching, estudié programación neurolingüística, después hice una certificación en health coaching, y fundé una consultora hace unos 8 años, Your True Potential, cumplió este año el 1 de julio, el Día del Arquitecto, justo 8 años. Y brindo servicios tanto a organizaciones como a individuos con un fuerte enfoque ontológico. Trabajo desde el ser, después vamos a toda la parte dura que haya que ir, ¿sí? Por otra parte, soy una experta y apasionada de marca personal y una gran promotora de generar bienestar y felicidad en las organizaciones. Y me encanta también promover el liderazgo femenino y la puesta en valor del rol de la mujer en los diversos ámbitos donde se relacione y desarrolle, así que estaba encantada con la invitación que me han hecho. Como bien dijo Sebastián hace un momento, antes de comenzar, los invito a todos a que puedan habilitar sus pantallas y escriban su nombre completo en el Zoom, así estamos todos presentes y nos conectamos de una manera más dinámica. Todo lo que hacemos con un alto nivel de conciencia, nuestros resultados son exponencialmente superiores. Así que es una alegría enorme verles las caras, algunas caras muy conocidas. Qué lindo. Bueno, la dinámica que les propongo, como bien decían anteriormente, van a estar en los micrófonos silenciados para evitar los ruidos molestos de fondo, ¿sí? Pero cualquier pregunta que quieran hacer, van poniéndolas en el chat, Jorgelina y Verónica van a estar ahí moderando, y incluso pueden, si no, liberar micrófono y hacer alguna reflexión o alguna pregunta. La idea, como decía Sebastián, es tener un intercambio, ¿sí? Lo primero que les pregunto antes de comenzar con mi exposición es que piensen, ¿sí?, cada uno de ustedes, y agarren un cuadernito y algo para escribir, porque van a ir teniendo como algunos disparadores. Piensen qué los motivó a estar aquí hoy, ¿sí? ¿Qué pensaron cuando leyeron el título del encuentro? ¿Qué se dijeron a ustedes mismos cuando leyeron el título del encuentro? ¿Creen realmente que la diversidad e inclusión tiene impacto en las organizaciones? ¿Tiene un impacto positivo en las organizaciones? Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿sí? Y después cada uno sacará sus conclusiones. Me encantaría que a lo largo de este encuentro ustedes vayan teniendo algún que otro despertar, algún cambio de observador, ganas de tomar nuevas acciones en pos de la concreción de alguna meta, quizás herramientas nuevas, o simplemente el ordenamiento de ideas, ¿sí?
o el recordar que tenían olvidado algo y podrían estar haciendo, así que vayan anotando y tomando nota de esos disparadores para que después puedan ponerlos en práctica. Antes de comenzar en temas de diversidad e inclusión, quiero primero compartirles para que tengamos presente en qué contexto estamos viviendo, ¿sí? Esto no es un tema menor, porque estamos viviendo en un mundo en constante cambio, ¿sí? Y estoy convencida que van a ganar aquellos que se abran a esos cambios, y van a perder aquellos que se resisten. El mundo no va a volver a ser igual que antes de la crisis sanitaria producida por el COVID, ¿sí? Hasta incluso les traigo acá el concepto muy conocido ya, de lo que era el mundo VUCA, por el acrónimo en inglés, que remite a las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Es una teoría que durante las últimas 4 décadas funcionó perfecto, ¿sí? Y era muy útil para tomar decisiones en entornos con cambios frecuentes, ¿no? En un mundo con mucha confusión, ¿sí? Pero ¿qué pasó en el 2020? Bueno, ahora estamos en el umbral de un mundo caótico, ¿sí? El acrónimo es BANI, ya dejó de ser VUCA, ¿sí? Es un nuevo modelo adaptado a la situación del cambio global y climático, que alcanza su máximo esplendor en el año 2020. Este modelo está siendo considerado como la manera de describir el contexto para la generación de negocios del futuro, ¿sí? Es un acrónimo por sus siglas en inglés, la autoría se la atribuye a un señor llamado Jaime Casio, que es un norteamericano antropólogo, autor y futurista, se autodenomina, ¿sí? Y ahí tenemos las 4 variables que tiene este mundo BANI. Brittle, que en inglés es frágil y quebradizo, ansioso, que genera ansiedad, no lineal e incomprensible. Me parece que si vamos a tocar un tema tan sensitivo como la diversidad y la inclusión, tenemos que ser justos con nosotros mismos y entender a dónde estamos parados primero, ¿sí? Entonces, lo más importante que tenemos que tener presente es que para lidiar con un mundo BANI se requieren una serie de habilidades. Algunas las tenemos y otras vamos a tener que desarrollarlas, ¿sí? Para hacerle frente a lo frágil necesitamos capacidad y resiliencia. Para hacerle frente a la ansiedad necesitamos empatía, confianza y atención plena. Para hacerle frente a lo no lineal necesitamos visión sistémica y adaptabilidad. Para hacerle frente a lo incomprensible, transparencia, intuición y colaboración. Como verán, todo tiene solución. El tema es si vamos a abrazar este mundo BANI y cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, entendemos con claridad qué habilidades vamos a tener que desarrollar, e incluso qué tipo de talento tendremos que atraer a nuestras organizaciones para cumplir con los objetivos planteados. Lo cierto es que el mundo se globalizó. El impacto de la tecnología en nuestro día a día ha logrado que estemos conectados con diversas partes del mundo en un clic, ¿sí? Y eso trae grandes oportunidades, dinámicas de trabajo nuevas y una interrelación cultural sin precedentes. ¿Les hace sentido todo esto? Les propongo como punto de partida ahondar primero en qué entendemos por diversidad e inclusión. Parece muy elemental lo que voy a decir, pero hay tanta confusión y la gente lo utiliza los términos de una manera muy variada. Entonces me gustaría primero brindar un poco de claridad con respecto a esto. La RAE dice diversidad, que es un nombre femenino. La primera definición que dice es variedad de semejanza y diferencia. La segunda dice abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. El término diversidad proviene del latín diversitas. Es decir, que el término se refiere a la diferencia o la distinción entre personas, animales, cosas, o la variedad a la infinidad o la abundancia, atento con el término, de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o la multiplicidad. Eso es diversidad. Por otra parte, tenemos la definición de inclusión, que dice, otro nombre femenino, acción y efecto de incluir, y conexión o amistad de alguien con otra persona. ¿Qué significa incluir? Poner algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto o dentro de sus límites. Contener a otra, llevarla implícita. Eso es lo que dicen las definiciones de la RAE, ¿sí? Ahora, la inclusión es la actitud, la tendencia o la política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella
beneficiándose en el proceso, ¿sí? Y la palabra como tal deriva del latín inclusio. La realidad es que la inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. ¿Se entiende entonces la diferenciación entre diverso e inclusión? ¿Sí? Diversidad e inclusión. Ahora le voy a dar un doble clic a esto, ¿sí? La diversidad, entonces, es la existencia de cosas variadas y distintas entre sí dentro de un determinado ámbito o espacio. En este caso vamos a hablar mucho de las organizaciones, ¿sí? Cuando digo organizaciones es cada ámbito laboral, pueden ser compañías, pueden ser startups, pueden ser trabajos independientes, lo que sea en donde uno se desarrolle, ¿sí? Pero refiere a todo lo que es diverso, variado, múltiple, dispar, diferente, ¿sí? Y el concepto de diversidad es aplicable en muchos ámbitos y hace alusión a las diferencias que puede haber, puede ser entre personas, puede ser animales, grupos, cosas, opiniones, elecciones, entre muchas otras, ¿sí? Y dentro de los seres humanos existe la diversidad, puede ser cultural, étnica, sexual, lingüística, ideológica, religiosa, etaria, entre otras. Imagínense lo que es la amplitud del término, ¿no? La diversidad viene a ser la mezcla. Abarca toda la gama de diferencias y similitudes humanas, incluidas las físicas, cognitivas, relacionales, ocupacionales, sociales y de valores. Y por otra parte, la inclusión es hacer que la combinación funcione, involucrando y valorando a las personas como individuos, respetando sus diferencias, aprovechando la riqueza de conocimientos, percepciones y perspectivas en un lugar de trabajo abierto, de confianza y diverso. La inclusión potencia el poder de la diversidad, como que lo termina de empujar, ¿sí? Puede ser conductual, que abarca mentalidades, habilidades, relaciones inclusivas, o estructural, que tiene que ver con estructuras, con procesos, con prácticas, con algoritmos equitativos y transparentes. Entonces, la igualdad se trata de un valor y una promesa de que nadie va a ser favorecido por quien es. Y la equidad se trata de si se cumplió la promesa de igualdad o no. ¿Todos tienen lo que necesitan para tener éxito, incluido el acceso equitativo a las oportunidades, el avance profesional, el apoyo y la recompensa? Vayan pensando en términos de cada ambiente donde ustedes se relacionan, ¿qué tanto les resuena esta pregunta? Y talento subpresentado significa grupos no dominantes o un porcentaje menor de personas dentro de un grupo significativo, ¿sí? Y por lo general, ahí entran las mujeres, las minorías raciales, étnicas, los pueblos indígenas, las personas con discapacidades, los empleados LGBT y los veteranos. Todos ellos se consideran talentos subrepresentados. Sin embargo, los grupos pueden variar según el país y la región. Cada cultura maneja esto de manera diferente. Y acá me gustaría ahondar en cuestiones de diversidad e inclusión de género. Vamos a hacer un doble clic en este término que está tan en boga, ¿sí? No los quiero aburrir, pero un poquito de historia. 8 de marzo del 57 salen a la calle miles de trabajadoras textiles en Nueva York para manifestarse. Ellas exigían mejoras en las condiciones laborales, la reducción del horario laboral y la erradicación del trabajo infantil. Significa que a los niños los obligaban a trabajar. Miren la barbaridad. Bueno, este hecho fue un hito en los movimientos feministas del mundo, ya que fue una de las primeras manifestaciones convocadas por mujeres. Ahora, por ese motivo, en el año 75, las Naciones Unidas proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con el fin de apoyar la lucha femenina en su reclamo por la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Yo soy más partidaria de pensar, anhelo el momento que llegue en la historia de la humanidad donde no necesitemos un 8 de marzo para celebrar nada. Porque ya el hecho que le tengamos que celebrar el 8 de marzo habla muy mal de la humanidad, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, en estos 165 años, fueron transcurriendo una cantidad de iniciativas y protestas que llevaron un sentido promoviendo la equidad de género en cuestiones realmente elementales. Como por ejemplo, les tiro un ejemplo, el derecho al voto. Aunque ustedes no lo crean, estaba prohibido que las mujeres votaran por considerarlas no aptas para ejercerlo. En Argentina, recién en el año 1947, se promulga la ley donde permiten a las mujeres votar, y se implementa recién en el 51, porque hubieron 4 años de un proceso de empadronamiento. No estaban ni siquiera empadronadas las mujeres, ¿sí?
Todo esto es un poquito de historia para entender cómo llegamos a donde llegamos ahora, ¿sí? Entonces, podría citar una serie interminable de atrocidades de gravedad similar, si bien la invitación hoy es a pararnos en el presente con miras hacia un futuro mejor. En este proceso de despertar, nos resulta fundamental aceptar las restricciones, las injusticias, las desigualdades que han padecido las mujeres en tantos aspectos a lo largo de la historia. En cuestiones laborales y de progreso económico, las mujeres han tenido vedado durante siglos el acceso a muchos puestos de trabajo, especialmente a cargos y derechos laborales. Aún en la actualidad no se ha llegado a una posición igualitaria y la brecha salarial entre varones y mujeres es notable. En cuestiones políticas, las mujeres tuvieron vedado el acceso a puestos de gobierno, así como a cargos políticos y administrativos, además de lo que les acabo de mencionar del veto al voto, ¿no? Pero incluso hoy en día hay muchos países en los que la igualdad en este ámbito no se ha consolidado. Ahora vamos a ver algunos sesgos y tengo algunos datos duros para compartirles. En términos sociales, en nuestra sociedad, las constantes actitudes machistas se ven reflejadas en el día a día en abusos, violaciones, castigos, discriminaciones, venganzas, comportamientos lesivos, intolerables, que con devastadora frecuencia provocan la muerte de tantas mujeres. Después tenés algunos que dicen me mandé una macana, ¿no? Como si fuese algo al pasar. En términos familiares, constantemente somos testigos de innumerables casos de falta de equidad en temas domésticos. Esto quedó aún más en evidencia con la crisis sanitaria del COVID, que nos llevó a todos a estar encerrados en nuestros hogares, y las tareas domésticas recayeron enormemente en las mujeres, ¿sí? Hasta incluso en cuestiones publicitarias, dado que constantemente tenemos que soportar anuncios que ponen a la mujer como objeto sexual o descalificadores en la sociedad. Y lo cierto es que gracias a múltiples esfuerzos de miles de mujeres y hombres, no solamente mujeres, mujeres y hombres, esta realidad está cambiando. El simple hecho de haber instalado el tema como un problema al cual nos tenemos que abocar con compromiso y convicción es un paso enorme hacia adelante. Ya no hay más cabida en la negación de este tema que es crucial para toda la humanidad, como fue durante siglos. Como únicos seres lingüísticos que somos, con la capacidad de generar contexto y realidad a través de lo que nosotros nos decimos y lo que le decimos a los demás, la conversación presente de este tema ya es muy alentador, ¿sí? Entonces, se habla de igualdad de género, lo cual es una contradicción en sí misma. Podemos hablar de equidad de género, de igualdad de oportunidades, pero no podemos hablar de igualdad de género, dado que somos diferentes, gracias a Dios que somos diferentes, ¿sí? Ahora, los invito a empezar a pensar en términos de cuál es el estado mental que cada uno de ustedes tiene. ¿Qué actitud tiene frente al tema de la diversidad y la inclusión? ¿Qué tipo de observador están siendo sobre este tema? Más aún ustedes que están trabajando en una industria tan dura, donde la presencia de la mujer ha sido vedada, y esto está cambiando, a paso lento pero firme, pero está cambiando, ¿sí? Y acá les traigo una herramienta de gran utilidad, que brinda claridad en este sentido, que es el metamodelo del lenguaje, ¿sí? Para lograr flexibilizar nuestros razonamientos, ¿sí?, es importante que podamos cuestionarnos acerca de nuestras percepciones, y que tengamos en cuenta que muchas veces el problema es nuestra manera de pensar. Lo que nos sucede en nuestra vida lo vamos almacenando en nuestra memoria, ¿sí? Y eso va configurando nuestra identidad, dando un sentido de continuidad en nuestras vidas, ¿sí? Es importante mencionar entonces que existe una relación entre la memoria y el aprendizaje. Nuestra memoria va almacenando nuestros conocimientos y datos, y sería imposible sin ella concebir el aprendizaje. Entonces, debemos abandonar nuestros modelos mentales a fin de lograr mejores resultados, ¿sí? Los mejores resultados desde mi óptica, desde mi perspectiva, son los que nos permiten alcanzar los objetivos, preservándonos con amor, cuidando a nuestros seres queridos, a nuestros entornos y generando aprendizajes. La posibilidad de abandonar nuestros modelos mentales se encuentra alineada con una actitud de vida muy importante, que es el estar abiertos a aprender. Una actitud que se contrapone con el sabelo todo, ¿no? El sabelo todo no escucha a nadie, no se atreve a cuestionar nada, ni de sus percepciones, ni de su forma de pensar, ¿sí? Como si tuviera la verdad absoluta. En contraposición, el aprendiz le da satisfacción estar abierto a aprender, le genera y se retroalimenta con su confianza, le da alegría, le da paz, ¿sí? Ahora, tenga presente que nuestras interpretaciones se manifiestan a través de nuestras palabras y viven en nuestras conversaciones, con lo que nuestras palabras generan realidades.
los invito a tomar conciencia de ellas, porque les va a ayudar a generar nuevas interpretaciones y nuevas realidades. Einstein decía, los problemas que tenés hoy no pueden ser resueltos pensando de la misma manera que pensabas cuando los creaste. Entonces, practicando la aceptación, y acá los invito entonces a ahondar en el metamodelo del lenguaje, nosotros vemos el mundo, ¿sí?, que es el territorio, y le vamos poniendo filtros a esa mirada del mundo. Están los condicionantes neurológicos, que abarca el sistema nervioso, sentido, generalización, distorsión, eliminación. Los condicionantes sociales, nuestro idioma, la cultura, las convenciones sociales, los prejuicios. Y los condicionantes individuales, que son las representaciones internas que tenemos, nuestros gustos, nuestros hábitos, la historia personal, las creencias. Todos esos filtros que van pasando a través de nuestra mirada del mundo nos terminan dando nuestro modelo del mundo, o sea, el mapa. Entonces, fíjense cuántos condicionantes que hay ahí. Los invito entonces a practicar la aceptación, ¿sí? No poner el foco tanto en el afuera, sino intentando cambiar el afuera, sino empezar a reverse uno mismo y empezar a cambiar uno mismo, ¿sí? La gran pregunta a hacerse es, ¿estamos dispuestos a comprometernos con algo extraordinario? ¿Estamos dispuestos a comprometernos con ese cambio que necesitamos hacer? ¿O preferimos quedarnos en esas zonas de confort, que en el fondo de confort no tiene nada, salvo que es lo conocido, pero muchas veces son zonas de confort donde no crecemos, ¿sí? Entonces, ahí entra el tema, hago un doble clic en este tema de los modelos mentales y cómo nosotros vamos condicionando la interpretación que tenemos de la realidad, ¿sí? Sesgos inconscientes. Tenemos que identificarlos. Están instaurados durante siglos en nuestra sociedad, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Y hemos estado ciegos, haciendo caso omiso a muchísimos disparates. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres son fuertes, las mujeres son más débiles, las mujeres levantan la mesa, las mujeres deben verse cuidadas? Solamente por citarle algunos ejemplos, ¿no? Es una lista interminable, podría seguir y seguir. Pero, ¿acaso los hombres no pasan por momentos de debilidad y emociones que los llevan al llanto? ¿Son menos hombres si lloran? ¿Los hombres no deberían mostrarse cuidados también, igual que las mujeres? Y yo pregunto, ¿por qué no podían levantar la mesa? Los sesgos inconscientes son asociaciones mentales no intencionales y automáticas, basadas en género, en edad, en clase, en raza, en etnia, en creencias religiosas y otros rasgos similares. Muchas veces estas asociaciones se definen como prejuicios, a favor o en contra de una persona, o en comparación con otra, de una manera injusta. Esto implica que esos sesgos inconscientes llevan a algunas personas a ser beneficiadas y a otras a ser penalizadas. Debemos reconocer que todas las personas tenemos sesgos inconscientes. Y las consecuencias son muy negativas para toda la sociedad. Para que se den una idea, ¿sí? En la industria de la publicidad, por ejemplo, les voy a citar unos poquitos ejemplos, ¿no? Pero son muy gráficos. En la industria de la publicidad, los hombres tienen 62% más posibilidades de representar roles de inteligencia y las mujeres tienen 48% más posibilidades de ser retratadas en una cocina. La fuente es una reconocida agencia de publicidad, ¿eh? Ojo, son porcentajes que la verdad que asustan. Otro dato, sesgo, todo sesgo, industria del cine, tan solo el 23% de las películas tienen como protagonista una mujer. 23%, una locura. Cargos políticos. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países y únicamente el 24.9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. O sea, la nada misma. Sector industrial. Acá rosa de cerca la industria donde están ustedes, ¿no? Las mujeres representan solamente el 20.7% de los puestos de trabajo en el sector industrial, ¿sí? Y si se trata de cargos jerárquicos, la participación es del 10%. En las empresas que tienen más de 10 trabajadores, la proporción de mujeres en puestos de decisión es aún más pequeña, es del 4.2%. Estas cifras deberían ser como indicadores de gran preocupación. Ahora, yo les podría seguir dando ejemplos si no los quiero aburrir, sí, tengo un tiempo acotado, ¿no? Pero lo que queda claro es que todos necesitamos identificar los prejuicios que dificultan el desarrollo de las mujeres y el impacto negativo que tiene en la sociedad en general, dado que todo esto también está impactando en los hombres.
A nadie le sirve estar en ambientes donde algunos quedan relegados por prejuicios o injusticias, ¿sí? Y si bien durante siglos a la mujer se la consideró principalmente para tareas de cuidado, ¿sí? Lo cierto es que la especie humana es la única con la capacidad, la oportunidad, la responsabilidad y la obligación de transformarse. Esto lo dice Ayn Rand en el libro maravilloso La virtud del egoísmo, que me encanta, se los recomiendo a todos, lo deja clarísimo. Hasta el capítulo 8 habla mucho de esto, después se pone un poquito denso con el capitalismo, pero está muy bueno y lo recomiendo. Entonces, es lógico que la mujer sienta tanta necesidad de evolucionar como el hombre. Hoy nos encontramos con un estilo de mujer que quiere ser protagonista de su propia existencia, liderando su vida en búsqueda de su realización, su desarrollo, su autonomía y su libertad. Esto no significa que todas aspiren a posiciones de liderazgo en organizaciones o que manejen un alto nivel de ambición, ¿eh? No confundamos las cosas, porque todo el mundo cree que todas las mujeres tienen que estar ocupando posiciones de alto rango. No, yo me estoy refiriendo al propio liderazgo, a ser protagonistas de su propia existencia, ¿sí? Además, según un estudio del Boston Consulting Group, ¿sí?, la igualdad de género se refleja en un incremento en las ganancias del 19%, demostrando así que la igualdad de género también es un buen negocio. Si a eso le sumamos que un buen clima laboral tiene un impacto de 1/3 en la rentabilidad del negocio, el camino a seguir está muy claro, ¿sí? Entonces hay que hacerse cargo de esto. Esta es una conversación que ha venido para quedarse. Esto es sumamente importante, ¿sí? Hay organizaciones acusando recibo de todo esto y hay muchas otras mirando para otro lado como si nada pasara. Pasó lo mismo con el COVID, ¿sí? El año pasado muchas organizaciones se quedaron paralizadas, sin contener, sin brindar soporte a sus empleados, y esto corre muy en contra porque el radio pasillo va a estar igual, o sea, es inevitable. Ahora, es el management, el grupo directivo, el que tiene que tomar cartas en el asunto y decidir qué postura quiere tomar frente a tantos cambios en pos del bienestar de la organización. Cada organización es responsable de crear climas de trabajo sanos, equitativos, diversos, igualitarios, donde impere el espíritu de autosuperación y felicidad en pos de la estrategia del negocio. ¿Sí? Ahí hay una pregunta, Jorgelina o Verónica, no sé si la pueden levantar, cualquier cosa me frenan. No, dice que se va a tener que desconectar porque está quedando sin batería. Gracias, Verón, perfecto. Gracias. Los invito a analizar qué tipo de comunicaciones se están promoviendo dentro de la organización. ¿Cuáles son las conversaciones que están habiendo en cada organización respecto de temas de diversidad e inclusión, sobre todo? ¿Cuáles son las conversaciones que agregan valor? ¿Cuáles son mejor no seguir promoviendo? ¿Qué enfoque están brindando respecto de este tema? ¿Están conformes? ¿Esas conversaciones los acerca o los aleja de donde quieren llegar como organización? Generar un buen clima laboral es responsabilidad de todos y debiera ser un compromiso de todos también. Deben identificar en qué cuestiones le están poniendo foco y si están viendo el vaso más lleno o el vaso más vacío. Hace unas semanas tuve una reunión de trabajo con una colega que me convoca para dar unas capacitaciones en diversidad e inclusión en un holding de empresas, 1.200, 1.400 empleados. El foco que le estaban dando era violencia de género exclusivamente. Y la diversidad e inclusión abarca mucho más que violencia de género. Por supuesto que hay que contemplarlo, pero debemos brindar una mirada del vaso más lleno que vacío. ¿Qué conversaciones queremos que se promuevan dentro de la organización? Esto es clave, ¿sí? Y se lo llevo más allá. ¿Cuál es el elemento humano que quieren atraer a sus organizaciones para promover la diversidad y la inclusión? Ahí tenemos al panda en diálogo con el dragón, ¿no? Que le dice, ¿qué es más importante?, preguntó el gran panda. ¿El viaje o el destino? No, le dice el pequeño dragón, acompaña. Con quienes estamos trabajando es clave para poder dar nuestro máximo potencial. ¿Qué talentos y habilidades se requieren? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Y qué distinciones tienen que traer a la mesa? Piensen que todos somos seres únicos y irrepetibles y cada uno le va a traer diferentes habilidades, tanto técnicas como blandas, ¿sí? Entonces, tengan presente que
Si bien, por supuesto, no se puede generalizar, todos los seres humanos tenemos rasgos femeninos y masculinos, independientemente del género, sin embargo, podemos identificar que las mujeres suelen ser más empáticas, más comunicativas, con mayor flexibilidad, resiliencia, con una escucha muy activa, ¿sí? Saben conectar y construir puentes, tienen una facilidad para conectar con otros formidable, tienen una mirada muy sistémica, ¿sí? Desde su biología ya son concebidas con una mirada sistémica, son más comprensivas, tienen una mayor apertura, son más prudentes, son más aversas al riesgo, ni hablar les cuento si tienen que poner en riesgo el capital familiar, ahí como gallinas se plantan arriba del nido, ¿no? Y son más cooperativas y saben conectar con su sabiduría, ¿sí? Ahora, tenemos el hombre, que suele tener una mentalidad de mayor análisis, un poder de decisión, pragmatismo, resolución, mucho más lineales, ¿no? Van al hueso, son audaces, son abiertos a correr riesgos. La mayoría no les importa nada si ponen en riesgo el capital familiar. Se destacan por su energía y fuerza. Siempre, ojo, no estoy diciendo que no midan las consecuencias y que no analicen el caso, pero son más sueltos, ¿no? En ese sentido. Y son mucho más individualistas y siempre están disponibles para los temas que les interesan. En cambio, la mujer suele, como en esa mirada sistémica, decir, no, espérate, tengo que llevar a un chico al colegio, tengo que llevar a un chico a un cumpleaños, al médico, tengo que armar el disfraz, el picnic, ¿no? El uniforme, como que englobamos todo mucho más. Ahora, la gran invitación acá es a trabajar mancomunadamente, poniendo en valor las distinciones que cada uno tiene para aportar. Los mejores equipos son aquellos formados por hombres y mujeres idóneos, y se complementan y trabajan cooperativamente. Y ahí los llevo un poquito, le doy un doble clic a esto. Como dice Napoleón Hill, ¿sí? Si tan solo pudiéramos corrernos de nuestro ego. Y bueno, tantos otros brillantes inspiradores líderes también, pero Napoleón Hill lo dice muy claramente, ¿sí? Si pudiéramos pasar de la competencia a la cooperación, ¿sí? Si pudiéramos soltar esa competencia y promover la cooperación, generando espacios donde se desarrolle la confianza. Porque en espacios competitivos es muy difícil generar confianza, y la confianza es el combustible para poder pasar a la acción. Entonces, si ustedes logran hacer la fusión de una competencia sana con la cooperación, logrando la competencia, ¿sí? Donde promuevan la confianza, donde puedan poner en valor las fortalezas individuales de sus miembros para elevarlas en pos de una causa común, ahí radica la fuerza de toda organización. Y no importa el género, olvídense del género, ¿sí? Vayan a las distinciones que cada uno puede aportar. Es ahí a donde van a poder realmente armar equipos que sean idóneos, ¿sí? Y para esto, en este proceso, los llevo a que puedan identificar cuáles son los miedos que tienen respecto de abrirse a los cambios, a la diversidad y a la inclusión. Nadie quiere cambiar si no sabe a dónde va a llegar con el cambio. Entonces, para poder soltar esos miedos, identifiquen cuáles son los riesgos, ¿sí? Y empiecen a conectar con la confianza, con la apertura a generar nuevas posibilidades, pasando a la acción. Pónganse el sombrero de protagonista, suelten el de víctima, ¿sí? Y háganse cargo de lo que realmente quieren generar y qué es lo que quieren gestar en esas organizaciones, ¿sí? Acuérdense siempre que la víctima todo el tiempo exige en el afuera, nunca es culpable de nada. Todo el tiempo va a buscar una excusa en el afuera y la va a encontrar, son habilísimos, ¿sí? Y en contraposición, el protagonista se hace cargo, se autoexige, revé lo que puso sobre la mesa, ¿sí? A ver dónde llegamos, qué se puede hacer mejor. Bueno, parte de este proceso es que puedan identificar qué es lo que nos está impidiendo, ¿sí? Avanzar en temas de diversidad e inclusión. ¿A qué le tienen miedo? Tengan presente y pongan en valor los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Abrirse a la diversidad e inclusión, yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que brinda grandes beneficios, ¿sí? Para eso tienen que estar abiertos a incorporar nuevos conocimientos, ¿sí? Que es una oportunidad inmensa en muchos sentidos, y para eso se requiere mucha humildad, para reconocer que no sabemos algo, ¿sí? O que hemos fracasado en algo, o que podríamos haberlo hecho mejor. Entonces, les sugiero que promuevan capacitaciones en sus organizaciones que brinden claridad, baje las angustias y ansiedades en términos de diversidad e inclusión, y tengan presente que cambiar cuesta. Cambiar duele, cambiar incomoda, y cambiar muchas veces es una re fiaca. La verdad que sí. Pero bien vale la pena hacerlo. Como les dije anteriormente, esta es una conversación que ha venido para quedarse. Para ganar aquellas personas que puedan desarrollar las habilidades que se requiere y van a perder aquellas que se resistan. Y en ese camino
estén abiertos a aceptar los fracasos como oportunidades de crecimiento. Aceptar los fracasos y transformarlos en aprendizajes depende de cada uno y es fundamental llevar procesos de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones, previendo que pueden haber fracasos. No todo va a salir de maravillas, ¿sí? Pero vayan armando un plan. ¿Cómo quieren empezar a gestar ese cambio en la organización? Y un motor clave en ese sentido que los va a mantener en el eje, ¿sí?, es la coherencia, ¿sí? La coherencia entre lo que piensan y sienten con lo que hacen y dicen. El malestar interior, y se pierde la paz interior, cuando empezamos a hacer y a decir cosas que no condice con lo que realmente pensamos y sentimos, y entonces estamos yendo en contra de nuestras convicciones. En este sentido, si lo llevo a la organización, ¿qué piensa y qué siente el management de respecto de temas de diversidad e inclusión y cómo van a hacer que eso se transparente en el hacer y en el decir dentro de la compañía? ¿Sí? Tienen que consensuar eso, entonces. Y acá los invito entonces empiecen a pensar en términos, sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuál es el estado mental frente a todo esto? ¿Qué actitud tiene cada uno de ustedes frente a temas de diversidad e inclusión? Ay, bueno, no, la verdad que me recuesta, no sé cómo se lo van a tomar, a fulano, a mengana, hay que ayudarlos, ¿no? Bueno, vayan pensando qué es lo que ustedes están diciendo primero, ¿sí? ¿Cuál es su mirada de todo esto? ¿Qué creen honestamente respecto a este tema? Acuérdense del título de este encuentro. ¿Qué impacto tiene en las organizaciones la diversidad y la inclusión? ¿Cada uno de ustedes realmente cree que tiene un impacto positivo? Descríbase cada uno de ustedes cómo están observando su realidad. ¿Cada uno de ustedes tiene una postura de víctima o de protagonista frente a esto? ¿Qué tan abiertos están a los cambios? Yo siento que es como un péndulo, que en muchos casos se ha ido a un extremo, y lo más sano me parece que es que vuelva a un término medio, sin perder, por supuesto, el terreno ganado en esta materia, que han habido grandes hitos, ¿no? Pero puedo entender las frustraciones y aberraciones que generan mucha bronca. Pero no va a ser por ese camino que vamos a llegar a buen puerto, sino va a ser mediante la reconciliación, la cooperación, la complementación, la complicidad, la empatía y el perdón, que lograremos que hombres y mujeres se unan en pos de una sociedad más justa, equitativa, solidaria, respetando y poniendo en valor las distinciones del otro. Las mujeres solas no deberíamos estar empujando esta causa, sino que es un desafío que nos compete a todos, hombres y mujeres por igual, como miembros que integramos una sociedad. Y como conclusión yo les comparto que estoy convencida que la diversidad es mucho más amplia que el género. La diversidad pasa por el respeto hacia los otros. Pasa por abrazar nuestras distinciones, respetando al prójimo, en que vamos a crecer y enriquecernos juntos. Que somos absolutamente compatibles y que debemos trabajar mancomunadamente buscando la complicidad en el encuentro entre otros. Einstein decía, fíjate en la naturaleza y vas a encontrar todas las soluciones y todas las respuestas. Bueno, la procreación de la humanidad se aseguró entre un trabajo en equipo entre un hombre y una mujer. Fíjense lo que eso está diciendo. ¿Sí? Contribuyamos a influenciar la creación de ambientes de trabajo más amigables con las mujeres, o mucho mejor aún con las personas. Climas más sanos, más dignos, con sentido de propósito para todos. Aspiremos a contribuir fomentando organizaciones más colaborativas, caracterizadas por la interacción y la innovación. La invitación es a darnos cuenta que no hay un género mejor que el otro, sino que cada género tiene sus características con sus pros y sus contras, definidos por un imperativo biológico y social con su propia manera de observar el mundo, ¿no? Lo importante es que estas miradas de la realidad ofrecen diversidad, profundidad y oportunidades de mejoras. Abrirnos a las diferentes miradas nos va a brindar grandes beneficios. Para eso debemos sincerarnos, aceptar y sacar provecho de esas diferencias biológicas y emocionales que presentan hombres y mujeres, poniéndolas en valor y sacando buen provecho de ellas. Para lo cual, la gran mayoría de las organizaciones deberán abrirse a cambios drásticos. No se trata de rever políticas relacionadas con el género, se trata más bien de comprometerse con un proceso liberador del potencial de las mujeres que requiere mucha audacia, espiritualidad, resultando en grandes beneficios para todos. Yo estoy esperanzada que con las herramientas que les he brindado hoy puedan resetear quienes han estado siendo respecto de la diversidad y la inclusión en sus lugares de trabajo,
y a conectar con una mejor versión de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo espero de corazón que les haya sido útil estos conceptos, ¿sí? Para poder soltar esos miedos, para inspirarse a pasar a la acción, promoviendo una mayor diversidad e inclusión en sus organizaciones. Y no se olviden de disfrutar el proceso, que es lo más importante que pueden llegar a tener. Muchas gracias por haber escuchado y estoy abierta a las preguntas que tengan. No sé si aparece algo en el chat. Muchas gracias, cónsul, por la presentación. La verdad que un placer. Y bueno, ahora seguramente te iremos haciendo preguntas. ¿Cómo se te ocurre, desde la parte empresaria, qué mensajes empezar a dar a la sociedad como para decir, bueno, esta es una empresa que se preocupa por el género y diversidad? Te pongo un caso, cuando empezó a pasar todo lo sustentable dentro de las empresas más grandes, que por ahí tenían, bueno, máquinas de café y demás, empezó a hacer una especie de guía de pasos para ahorrar papel, para no derramar los vasitos, los reutilizables. Y la que yo recuerdo era un proceso que costó y que, bueno, que al principio a gran escala parecía algo como, uy, qué plomo empezar con esto, pero cuando después había procesos de compra de determinadas resmas de papel que fueran agradables con el medio ambiente, que no, bueno, etcétera, la cosa ya empezó a otra escala. Cuando se empezó a tocar la rentabilidad, ya el cambio llegó para quedarse. ¿Cómo se te ocurre, teniendo en cuenta esto que vos decías de pensar a nosotros mismos como empresarios, generar un plan? ¿Qué mensajes podemos dar hacia la afuera como para demostrar, hey, este tema nos interesa, digamos? Está buenísima la pregunta, Jorgelina. Mira, en primer lugar yo creo que hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? Sería, digamos, poco profesional dar como un tip sin tener primero un diagnóstico de dónde está parada la organización y cómo ha sido la evolución de esa organización a lo largo del tiempo, analizar cada uno de los casos, cada uno de los equipos, ¿sí? Y ver a dónde están las oportunidades de mejora. Una vez que uno tiene el diagnóstico, se puede también empezar a hacer un protocolo, ¿sí? De diversidad e inclusión. ¿Qué cosas está bueno promover? ¿Qué cosas vamos a tener que empezar a soltar? Quizás fueron útiles y funcionales en algún momento del estadio del desarrollo de la organización, pero hoy, año 2021, quizás ya no están siendo funcionales, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, para que te des una idea, hay compañías que están analizando procesos de selección, en procesos de selección de reclutamiento, CVs sacándole el nombre y por supuesto el género, pero analizando de una manera sumamente objetiva el perfil de esa persona con su trayectoria y con sus competencias técnicas y blandas. Ahora, además del protocolo de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos más, capacitar es clave, Jorgelina. La gente está ávida de que por favor me digan, denme data concreta, instrúyanme de qué es lo que yo tengo que hacer con este tema de diversidad e inclusión. Mucha gente está como, está sobrepasada en cada uno de con sus responsabilidades, con sus puestos, y no le está dando como para poder seguir leyendo, como para poder seguir instruyéndose. Entonces está bueno que la organización, lo que yo mencioné recién en el tema de las conversaciones, ¿qué conversaciones quieren que haya dentro de la organización en términos de diversidad e inclusión? ¿Sí? Acompañen a esa gente en el cambio, acompañen a esa gente a poder abrazar lo que significa realmente ser diversos e inclusivos, ¿sí? No confundamos la diversidad con el género. Como dije recién, la diversidad pasa por el respeto, por la puesta en valor de las distinciones ajenas, que porque sea diferente no significa que lo tengo que descalificar. Al contrario, me complementa. Yo me puedo potenciar con el apoyo de esa persona. Entonces, diagnóstico, protocolo, capacitación. Para mí es tiene como un hilo conductor, ¿sí? Tiene que tener como una coherencia, ¿sí? Y identificar cuáles son las conversaciones que se están llevando a cabo, cuáles son las conversaciones que nos gustaría empezar a promover. Entonces empezás a armar grupos de trabajo, ¿sí? Una comisión de diversidad e inclusión, si no la tienen todavía, ¿no? Identificar qué cosas están pasando, ¿sí? Y qué cosas estaría bueno que empiecen a pasar. Cuando me convocaron hace unas semanas para este holding de empresas, para esta capacitación, yo lo primero que ellos me mencionaron, mira, nosotros queremos brindar capacitaciones en violencia de género, y tienen súper estudiado el tema,
y la verdad que con mucha, mucho trabajo, han seteado todas las cosas que pueden ocurrir en términos de violencia de género. Yo los invito al revés, a ver el vaso más lleno que vacío, y promuevan cuáles son las condiciones y las actitudes que hay que tener para promover un clima laboral sano, bienestar, además de bienestar, la felicidad en el trabajo. ¿Cómo queremos que sean las relaciones? Bueno, que hayan descripciones de posiciones, que las descripciones de posiciones realmente reflejen la realidad. Si hay que ajustarlas, si hay que, mantenerlas actualizadas, bueno, bienvenido sea de capital humano reverlas, ¿sí? Tiene que vivirse como una gimnasia. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, por supuesto, sí. Y en línea con esto ahora le voy a dar pase a Vero porque acá Vero nos dice, es difícil generar interés en quienes no aceptan la necesidad de la inclusión. Y sé que Vero, desde su lugar y su mirada de recursos humanos, siempre quería apuntar esta pregunta, así que Vero, si querés. Bien. Bueno, gracias Consuelo, la verdad, interesantísima la exposición. Sé que hablaste mucho, o sea, muchas ideas para dar inicio, pero bueno, ponele, si yo te pregunto a vos, ¿cómo puedo iniciar diversidad e inclusión en organizaciones donde, como vos decís, cuerpos directivos y demás son reacios al cambio o se abruman? Entonces digo, empezar por pequeños pasos. O sea, que también teniendo en cuenta que tengo que cambiarles la cultura organizacional, porque creo que la cultura tiene que ir acompañada, ¿no? Para que todo el personal se sienta, ¿no? Con igualdad de oportunidades, valores, respetos, que no sea juzgado. ¿Qué pequeño, o sea, qué consejo me da, cómo se puede iniciar? Pero como que apunto más a pequeños pasos antes que algo grande, que como vos decís, da fiaca los cambios, y creo que les va a caer mejor. Bueno, pequeños pasos, a ver cómo vamos, y vamos convenciéndolos de que es mejor este camino. No sé Mira, si se tiene... está buenísima la pregunta. Yo creo que siempre tenemos que preguntarnos el para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Cuando vos identificás el para qué, tenés automáticamente que entrar por la puerta de esa motivación que yo decía recién, ¿no? El Boston Consulting Group, que es un grupo reconocido, una consultora reconocida a nivel global, te dice, hay un beneficio del 19% en la rentabilidad del negocio, señores. O sea, esto está comprobando, es estadística, no lo invento, hay un número duro, ¿sí? 19% es un lindo impacto, ¿sí? Si a eso le sumás que promover ambientes de trabajo sanos, promover climas de trabajo que promuevan el bienestar en las personas, te impactan positivamente 1/3 en la rentabilidad del negocio, bueno, te lo está diciendo los números, ¿no? Ahora, sí es cierto, y por eso yo traigo el tema de los miedos en toda esta exposición, porque sería muy naif no reconocer que todos tenemos miedos a cambiar, ¿no? El tema es, la mayor resistencia en todo proceso de gestión de cambio es que la gente no quiere cambiar porque nadie le dice realmente cómo va a terminar la película, ¿sí? Entonces dicen, ay, ¿sabés que esto más o menos funcionó bien hasta el momento? ¿Para qué lo voy a cambiar si no tengo ni idea realmente cómo terminamos? ¿Sí? Ahora, sí es cierto que es una puerta que si vos la abrís, tenés que comprometerte con esa puerta. Esto es lo mismo que cuando mandás una encuesta, te vuelven los resultados y nadie hace un pomo. Bueno, lo que se genera en el radio pasillo es muy nocivo, no está bueno. Saliste a preguntar y una vez que recibiste la respuesta pero no te gustó, mirás para otro lado. Bueno, no. Entonces, me parece que hay que entrar por la puerta de los beneficios, de la motivación que te lleva a hacer esto, ¿sí? Y principalmente lo que yo dije al principio de todo, esto es una conversación que vino para quedarse. Ya no está más la posibilidad de mirar para otro lado, ¿entendés? Y decir, esto no está pasando como pasó durante siglos con atrocidades horribles que ocurrían, ¿sí? Ahora, una vez que está instalada la conversación, ¿sí? Mirar para otro lado va a tener consecuencias nefastas para la organización. Porque ahí entra lo que es el desarrollo de la marca empleadora, la capacidad de retener talento, o mucho más que de retener talento, de querer, porque retener es una palabra media como de rehén, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos más de querer seducir a ese talento, abrazar a ese talento? Quiero que me elija ese talento. Yo no quiero retener a nadie. Quiero darle las condiciones para que se puedan desarrollar de manera tal que ellos mismos abracen la organización.
Sobre Además, todo, creo sí, que sacás beneficio también, ¿no? en empleador-empleado, porque se reduciría mucho la rotación del personal teniendo eso que vos comentás. absolutamente, Bueno. absolutamente. Hoy en día tenés organizaciones que si tienen un empleado que esté con una enfermedad, puede ser terminal o que lo vaya a hacer que vaya a disminuir su performance. Hoy en día tenés organizaciones abrazando a esos empleados. Antes eso era inadmisible. Hoy en día tenés departamentos de capital humano seteando políticas y procedimientos para acompañar a esas personas en sus desafíos a nivel personal. Tenés gente que está lidiando con un familiar enfermo, tenés gente separándose, tenés gente mudándose. Son todas formas de acercarse al empleado y de acompañarlo en sus procesos, ¿sí? Antes, hace 20 años, esto era totalmente inadmisible. Hoy en día Capital Humano está recorriendo los pasillos, quiere saber lo que la gente le está pasando, ¿sí? Les digo más, en varias oportunidades a mí me convocan para hacer una búsqueda de ejecutivo, y lo primero que pregunto es, ¿la posición está ocupada o ya la está ocupando, digamos, hoy es nueva? No, vos sabés que la está ocupando una persona. Ah, mira, ¿y cómo fue? ¿Dejó de funcionar? Bueno, vos sabés que la persona está hace 8 años dentro de la compañía, pero hace un año que no da pie con bola, ¿viste? Digo, no, esperaste. Hay que ahondar primero qué es lo que le está pasando a esa persona, porque si tuvo un fit que le permitió estar 8 años en la compañía, ¿sí? No puedes tirar esa relación por la borda. Si después a la persona le cae la ficha que se le cumplió un ciclo, que no tiene posibilidad de crecimiento y que está para otra cosa, bueno, ningún problema. Pero dale una oportunidad de decir, ¿cómo te acompaño en esto? ¿Sí? Y en ese cómo te acompaño, yo me he encontrado con gente que te dice francamente, y la verdad es que estoy pasando un momento difícil en casa. Ah, ok. Bueno, entonces no tiene toda la carne para ponerte al asador. Todos nos pasan eso. O sea, pretender que somos robots, que lo único que hacemos es trabajar, es ridículo, es muy poco realista. Creo que se vienen organizaciones más humanas. Si a mí me preguntás cuál es como el anzuelo, el leitmotiv es organizaciones más humanas. Y en esa humanidad es donde entran los temas de diversidad e inclusión. Yo no soy nadie para descalificar a alguien porque es diferente. Ni por su tendencia sexual, ni por su tema religioso, ni por su cultura. Bueno, acá hay un tema que es clave, la transformación digital, ¿no? Y el impacto de la tecnología y cómo se aceleró el proceso, ¿sí? Con el tema de la pandemia y la cuarentena, ha hecho que el mundo se globalizara, con lo cual hoy en día tenemos que estar muy abiertos a trabajar mancomunadamente con otras culturas. Si yo no me abro a entender cómo funcionan esas otras culturas, voy a hacer un papelón. ¿No? O sea, el peruano trabaja de una manera, el mexicano trabaja de otra, el alemán trabaja de otra, el francés trabaja de otro. El otro día leía una mujer que ha escrito un libro maravilloso que se llama The Culture Map, ¿no? El mapa cultural, donde ella te habla su experiencia estaba dando una charla para un grupo de japoneses. La mujer se dedica a temas culturales, ¿no? Le da la charla al grupo de japoneses, termina la charla, los mira y le dice, ¿alguno tiene una pregunta? Nadie dijo una palabra. Entonces la mujer se baja del escenario y se va y se sienta. Entonces viene el señor que le había convocado y le dice, se subí porque te quieren hacer una pregunta. No, pero si nadie contestó, yo acabo de preguntar si alguien quiere hacer una pregunta, nadie dijo nada. No, sí, mírame. Entonces se sube, el señor conocía la cultura japonesa, entonces vuelve a preguntar, ¿alguno tiene una pregunta? Y los mira a los ojos, ¿no? Eye contact, como se dice en inglés. Y de repente uno le dice, usted quiere hacer una pregunta. El señor no había emitido sonido, ¿no? Usted quiere hacer una pregunta. Entonces la mujer se para y le dice, ¿cómo supiste que quería hacer una pregunta? Me lo dijo con los ojos. El japonés que te quiere hacer una pregunta te mira fijamente y es otra mirada. Ok, dijo la mujer. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque culturalmente operamos todos de manera diferente. No está ni bien ni mal, somos diferentes. Ahora, si queremos innovar y abrir nuestro conocimiento, tenemos que estar abiertos a poder conectar con esas otras culturas. Si nos encerramos en nuestro mini mundo, nos vamos a terminar cayendo del sistema. Exacto. Consuelo, Gracias. Consuelo, una consulta, o por lo menos es lo que yo trato de hilvanar.
Entonces, si hubiera más, como yo digo, más participación, o si hubiera más pluralismo en la empresa, o hablando puntualmente de estos dos temas ponga una fecha y una hora, y yo lo que hago es decirle de acuerdo, se lo de mando inclusión de aceptar todos estos nuevos roles que se aceptan, habría menos violencia, digamos, si tomo puntualmente porque si no uno ve reflejada la violencia a través de que lo ve como competencia, o que si uno fuera, como yo digo, tendríamos todos la mentalidad más abierta y más inclusiva, o como decimos, tanto que hablamos de inclusión y tanto que hablamos a veces de diversidad. Si fuéramos más diversos y más inclusivos, creo que generaríamos menos violencia entre nuestros pares o entre la competencia, o a nivel sociedad también sería lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, Miguel, y te agradezco lo que traes a la mesa. Yo creo que tiene que haber reglas claras, Miguel. Reglas claras es, la gente necesita saber lo que se espera de ella. Y para eso está el documento que desde Capital Humano se genera, que es la descripción de posición, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, las responsabilidades, a quién reporta, va a tener reportes? ¿Cuál es el criterio de éxito de esa posición? Cuando la persona sabe para qué la tienen ahí, cuál es el propósito de su función, cómo la van a estar midiendo y evaluando, ¿sí? Está todo el mundo tranquilo, porque además pasás en limpio de que no haya solapamiento de funciones. Entonces evitas la rispidez, no, pero esto lo estaba haciendo yo, no, me lo habían dado a mí. No, espérate acá, descripción de posición, reglas claras. Si todos sabemos para qué nos han convocado, no debiera haber violencia. Bien, porque si no generamos una competencia, o sea, si se superponen las tareas, generamos competencia, no conducen a nada. O aparte, bueno, desperdicio de capital humano y de tiempo. Hay algo que es muy importante en esto que mencionás, que es ser consciente que todo lo que nosotros damos, en el mismo segundo que lo estamos dando, me está quedando a mí adentro. ¿Sí? Se trata de hacer el bien por el bien en sí mismo, no porque alguien esté mirándome. ¿Sí? Si yo tengo la convicción de que quiero hacer las cosas bien, el universo va a cooperar a favor. Lo más importante es que las personas puedan poner en valor sus talentos, ¿sí? Todos hemos recibido talentos, que puedan conectarlos con sus valores y con sus pasiones. Y en base a eso, construir e identificar cuál es la necesidad que vino a cubrir este mundo. Para los tiempos del universo estamos nosotros acá, ¿sí? Sin embargo, todos hemos venido con una misión, con un propósito, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros podemos poner en valor esos talentos y podemos ponernos a funcionar en pos de esa demanda que venimos a cubrir al mundo, ¿sí? La cosa fluye. Bueno, ahí creo que hay otra pregunta más en el chat. Vero, ¿la estás viendo? ¿Dice alguna sugerencia de cómo llegar al sector obrero para poder ir preparando el territorio en las obras? Difícil. Sí, difícil. En realidad, más que difícil, es desafiante porque es algo nuevo, ¿sí? Creo que es algo que es incipiente, pero que ha venido también para quedarse, ¿sí? Creo que hay que brindar contención, tanto de un lado, como el que está ingresando a la obra, como el que está en la obra, ¿sí? Y sí, ahí hay una invitación enorme a soltar muchos sesgos inconscientes, porque se ha prejuzgado a la mujer de una manera tremenda, ¿sí? Creo que ahí hay un terreno para trabajar interesante, ¿sí? Donde tiene que haber mucha convicción y mucho compromiso, ¿sí? En acompañar a esas personas a cambiar sus modelos mentales. No va a ser fácil, yo no digo que sea fácil, pero cuando empiecen a ver qué beneficios traen, lo que pasa es que también nosotros en este país estamos acostumbrados a una cultura muy machista. Y eso ha empezado a cambiar. Tenemos hoy en día incluso políticos que salen a decir frases que después de decirlas recién se dan cuenta de la barbaridad que han dicho. En el momento que las dicen ni se dan cuenta. ¿Sí? Pero bueno, es un proceso, estamos aprendiendo. Por eso yo traigo el tema de los aprendizajes. Estemos permeables a los aprendizajes. ¿Sí? Nadie es perfecto empezando por uno. Estemos permeables a los fracasos también, nos vamos a equivocar. No está mal. Miramos los riesgos, ¿sí? Y principalmente, Virginia,
tengan bien presente qué es lo que quieren transmitir en esa obra. ¿Qué es lo que quieren llevar a esa obra? ¿Sí? Porque es ahí donde se empieza a poder sembrar en ese cambio. Transmitan. Todo proceso de gestión de cambio, la base está en la comunicación. Si yo no transmito, la gente se inventa fantasmas. Eviten esos fantasmas. Es comunicación. ¿Qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer y cuáles van a ser los beneficios? Sí, Jorgelina. No, que siendo justos con todos hay más preguntas. Le vamos a habilitar, no sé si tiene el micrófono abierto, a ingeniera Romina, que fue speaker en la primera charla que tuvimos y que te pregunta algo súper clave, no sé si está Romy por ahí, que dice, ¿cómo pasar a protagonista siendo minoría? Porque ella es ingeniera, entonces todo esto le pasó, digamos, así que no sé si está Romy. Estoy convencida que si uno tiene una buena idea, y realmente está convencido que tiene una buena idea, y trabaja con compromiso y perseverancia y tenacidad, créanme que el mundo entero los va a escuchar. Entonces, que sean minoría es anecdótico. Es anecdótico. El tema sí es cierto, lo que vos mencionás acá, Romina, de soltar la postura de víctima y calzarse el traje de protagonista. ¿Y por qué digo esto? Porque la víctima está como enredada constantemente en el lamento, en ver el vaso más vacío, en una mentalidad de carencia, y tiene una habilidad enorme para detectar todo lo que salió mal. En contraposición, el protagonista tiene una mirada del vaso más lleno, ¿sí? Atrae la abundancia, tiene la capacidad de, todo el tiempo te rescata lo positivo, todo el tiempo. Pasó una catástrofe, no, pero mirá lo que salió de esto, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver en realidad con una mirada sistémica de la persona. No es que uno es víctima en tal lugar y en otro lugar es de otra manera. Por lo general, la víctima es víctima en todos los ámbitos donde se relaciona. Entonces, empezar por casa, ¿sí? ¿Cómo se sale de la victimización al protagonismo? Es ganando confianza. Y es con pequeñas batallas ganadas que uno se empodera hacia desafíos mayores. Pequeñas batallas ganadas, les estoy hablando desde la conversación con el familiar que necesitan y tienen pendiente, desde el turno con el médico, desde la bombita del pasillo que está quemada hace 4 semanas y nadie la cambia, desde los zapatos que no mandé a arreglar. O sea, imagínense que todo eso, nosotros tenemos 35.000 pensamientos por día, todo el día. Entonces vos vas a prender la luz del pasillo, que está quemada hace 4 semanas, y te volvés a decir, no compré la bombita, de vuelta esto. Tuc, eso te restó. ¿Sí? Pedir el turno al médico, te vas a dormir y decís, no puedo creer que lo pedí. Es una pavada, pero hacía 3 semanas que venía con la orden de médica y no lo hacía, ¿no? Y así tenemos un montón de frentes abiertos que no le ponemos foco, pero que nos van limando la confianza. Entonces, para poder salir de la victimización, es pequeñas batallas ganadas. ¿Qué fue lo positivo que me pasó en el día? ¿Cuál fue el aprendizaje que tuve? ¿Y qué es lo que yo quiero lograr mañana? ¿Sí? Uno se va a descansar con la mentalidad positiva de decir, yo mañana voy a concretar esto, esto y esto. Y cuando lo concretaste, o por lo menos avanzaste en la concreción, automáticamente te empezás como a desprender del traje de víctima, como que ya ni te queda. Te empezás solito a transformar. Es como la piel de la serpiente cuando la cambia, es lo mismo. Bueno, Cónsul, nada, estamos todos como fascinados escuchándote, fue súper interesante, creo que te vamos a pedir apelar a tu bondad y nuevamente en algún momento que vuelvas. Quedaron ahí muchas preguntas, mucha gente que se conectó tarde, entonces me pregunta si queda grabada la charla, ahora Sebas les indica. Y bueno, agradecerte en nombre mío, de mi compañera Vero y de todas mis compañeras de la subcomisión, de toda la Comisión de Género y Diversidad, este encuentro para la Cámara de la Construcción y bueno, y agradecerte que nos pongas todas estas ideas a pensar en nuestras cabecitas para que empecemos a ver cómo podemos contribuir a esto que sin duda va a ser una sociedad mejor. Excelente, muchas gracias a ustedes, Jorgelina, para mí es un placer colaborar con ustedes en esta causa. Creo que hay mucho por hacer, pero este tipo de encuentros realmente alimentan y enriquecen y nos dan fuerza, ¿no?, para poder seguir. Así que les agradezco mucho a ustedes, Verónica, Sebas,
el haber podido compartirles estos conceptos y reflexiones. Los invito a seguirme en redes, estoy en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, y quedo a disposición, lo que quieran, cuando quieran podemos retomar el tema. Muchísimas gracias. Les mando un saludo. Muchas gracias a todos y a todas. Respondiendo a la pregunta de Jorgelina, queda grabado en un ratito, va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que si no mañana, ya lo van a encontrar en las redes sociales. Muchas gracias, gracias Consu, hasta la próxima. Gracias, Consuelo. Gracias, Eva. Gracias a todos. Que estén bien. Chao. Gracias, Chao. hasta luego. Chao. Que tengan una buena jornada.